Desde este momento, en la estación universitaria les contamos de las actividades que se agendan. Espectáculos, deporte, música, cultura y exposiciones. Agenda. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Ya estamos en este Agenda con todos nuestros fieles auditores de este espacio que va cada jueves junto a la profesora de Historia y Geografía, Patricia Arévalo. Muy buenos días. Muchas gracias por estar siempre con nosotros cada jueves. Hola, buenos días, Carmencita. Sí, yo feliz, en realidad la radio a mí me pone muy feliz. Aparte, cada vez conozco más gente que nos escucha Sí, pues, y eso ese es el es punto. muy, muy gratificante. De todas maneras. Bueno, hoy, mis estimados auditores, nos vamos a seguir adentrando en cada rincón, en los rincones más fascinantes, podríamos decir, de nuestra querida ciudad, por supuesto, de la mano de la historia. ¿Ah? Y es por eso que cada jueves nos juntamos con Patricia. Historia que tiene anécdotas, que tiene datos curiosos, que tiene muchas cositas bastante sabrosas también, que de alguna forma nos van a hacer viajar en este momento a ese Arica de antaño, que no queremos dejar atrás porque si no hay historia, nos perdemos en el tiempo, ¿cierto, Pati? Y pues, así es. Aparte, cuando uno más conoce la historia de Arica, más se enamora de esta ciudad, de este entorno, de este territorio, ¿no? Exactamente. Patricia, tenemos una interesante cronología de tantos eventos Sí, que han sucedido. Bueno, estoy hablando más bien de la naturaleza, de la fuerza de la naturaleza. De hecho, se ha escrito, ¿no? Como decía, hay una cronología de cómo se ha ido dando estos cambios, estos movimientos también telúricos, maremotos también que hemos tenido ¿desde cuántos siglos atrás, Patti? ¿Estamos hablando de 1800 o 1700, no, 1600? mucho más atrás. Mucho más atrás. Claro, en cuanto llegan los españoles, comienzan a referirse a los temblores que hay en Arica, ¿no? Mm, Tal vez uno de los comportamientos más complejos de la naturaleza fue la explosión del volcán en Arequipa, lo que generó una cantidad enorme de cenizas dando vueltas, ¿no? Sobre este territorio. Imagínate el volcán en Arequipa y la ceniza llega hasta Arica. Se dice que Arica guau. estuvo cubierto por cenizas durante 4 días, no vieron el sol. Eso es lo que escriben los españoles. No te puedo creer, tipo Sí, Pompeya. sí, sí, fue una tremenda, tremenda explosión. Y eso significó de todas maneras para la ciudad de Arequipa reforzarse arquitectónicamente a partir de ese minuto, las casas nunca más de barro, a partir de ese momento de piedra canteada, ¿no? Y de esta piedra caliza que uno encuentra en las canteras andinas propias de la cordillera de los Andes. Entonces, por esa razón, entre otras cosas, pasó a ser la Ciudad Blanca, ¿no? Que Mm, acaba de estar de aniversario, el 15 de agosto ellos están de aniversario como ah, ciudad sí. y tiran la casa por la ventana. Hay muchos ariqueños que aprovechan ese día y se van porque Ujú, aquí es feriado y se van de Arica hasta exacto. Arequipa, ¿no? Y hacen referencia de la ciudad, de lo bella, ¿no? Y entonces, claro, aprendieron la lección y entonces alrededor del volcán no hay casas, ¿no? Mm, Entonces, sabemos que reforzaron su arquitectura, dejando de lado el barro, la quincha, las cañas incluso, para pasar a ser una ciudad levantada con piedra canteada. Estamos hablando de ese terremoto en Mil 1600, quinientos mil mil quinientos. quinientos sí, sí. Ya, si seguimos Eh, la cronología, entonces, siglo XVI, siglo ¿no? XVI. Sí, el siglo XVI. ¿Qué viene después? Bueno, después hay una siguiente. Cada vez que hay un terremoto entre Lima y Arequipa, Cusco incluido, ¿no? ¿Mm? Hasta Tacna, esos terremotos para nosotros son temblores muy, muy fuertes, ¿no? Es como cuando hay un temblor fuerte y uno dice, ¿dónde habrá sido el epicentro? Claro.
porque nosotros hoy día conocemos ese fenómeno, pero en esa época, entonces quedan registrados en Arica los temblores muy, muy fuertes, mira, uno detrás de otro, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo Sí, eso me XIX. llamaba la atención, Patti, justamente quería comentarlo. Oye, ¿cómo tanto, ah? Sí, sí, sí. Sí, por esa razón también llama la atención este silencio, ¿no? Exacto. Hemos escuchado algunas veces al Marcelo Lago, que es ariqueño, dicho sea de Ujú. paso, y Sí. que sabe que los ariqueños vivimos con el bolso listo para arrancar, porque cada uno de nosotros tiene claro, mira, cuando ahora la última vez, ¿cierto? Esta advertencia de tsunami, yo tenía mi bolso en la casa de mi hermana, que vive en la parte alta de la ciudad. Y entonces llegué a la casa sin nada, ¿no? Porque allá estaban mis cosas. Claro. Entonces, también uno tiene que, de alguna manera, prever, sabiendo esta historia de temblores, terremotos, con maremotos, ¿no? Mira, el más célebre de todos, hasta ahora, hay dos, pero el más célebre, recordado por los españoles, descrito por los españoles, ¿Aquí en es- Arica? sí, es de 1604. Ya. En Patti, 1600, sí, perdón, ese fue el gran terremoto que después le siguió un maremoto y este mar llegó hasta las escalinatas de la iglesia. no, el de la No, escalinata de la iglesia es de 1868. ya. No, estamos hablando cuando Arica ni siquiera estaba, estaba instalado en la chimba. Todo el Mm, terreno que está entre el campus Velázquez, ya, hasta, incluso te diría que parte del Parque Brasil y hasta lo que se conoce, ¿no? Como la chimba, la parte baja del Parque Centenario, ¿no? Todo eso era Arica. Ahí estaba instalado Arica, ¿no? Y se eligió ese lugar porque había agua, porque allí estaban los cultivos de las poblaciones locales, ¿no? Y entonces, y los españoles además desembarcaban llegaban a la rada de Arica, ¿no? Que era muy profunda, como dicen algunos cronistas, tiene una tasca muy profunda, ¿no? Lo que permitía barcos muy, muy grandes. ujú. Y ocurre que después del terremoto, ¿no? Eh, y hay una nota así como bien descriptiva, ¿no? Dice, eh, cuando ya era la ciudad de San Marcos, en realidad apenas alcanzaba a ser un pequeño villorrio con sus escasos 400 habitantes, como Uh, rezaba el censo de aquellos años. Imaginemos aquel poblado que se extendía por las dos riberas del río San José. Te fijas que está utilizando lo que llamamos la chimba, ¿no? Y mm, está en los dos bordes del río San José, ¿no? Y un pueblo de humildes pescadores y campesinos rodeado por comunidades de habitantes originarios en Utah, Azapa y en otros valles pequeños, todos sometidos a los encomenderos, ¿no? Españoles. Un puente, mira, fíjate, hay un puente de piedra y madera que unía las riberas del San José y de vez en cuando se producía gran agitación cuando llegaba la nave con el azogue desde Huancavelica y por lo tanto llamos o mulas llevaban a Potosí este elemento, ¿no? El azogue o mercurio, que es lo que permite purificar la plata, ¿no? Cuando de allí volvían cargados de plata. Todo este movimiento, ¿no? Está en medio de esta instalación de la ciudad, como te digo, está en la chimba. ujú. Los españoles en cuanto llegaron pusieron muchos árboles frutales, higueras, granados, ¿no? Incluso algunos duraznos por ahí. Y eso hace, por lo tanto, que haya una suerte de un espacio, ¿no? Con una cantidad de productos muy importante, ¿no? Esto se interrumpió repentinamente el 25 de noviembre de 1604, cuando los campesinos laboraban la tierra,
Después del mediodía se produjo aquel espantoso terremoto, seguido por el recogimiento de la mar por más de 2 tiros de arcabuz, ¿no? Entonces hay que pensar que no hay forma de medir la distancia en la que se recoge el mar, solo que los españoles dicen que a 2 tiros de arcabuz, ¿no? Mm, El corregidor de ese momento, ¿no? Es un español, él se llama Ordoño de Aguirre. Este nombre, fíjate, es una pena que pase desapercibido, Ordoño. porque él no vivía en la chimba, en el territorio de abajo. Él vivía a los pies del morro, ¿no? Ah, Sí, y con una casa muy sólida, de piedra canteada, ¿no? Él y un hacendado de Utah tenían sus casas allá arriba. mm, Cuando ocurre el terremoto y luego el maremoto, piensa tú que era un lugar con 400 habitantes, o sea, descuenta cuando más habían 200 casas. El puerto ya. estaba reforzado por el interés de los españoles de defender La Plata y el Azogue, ¿no? Ujú. Pero en general es una ciudad pequeña. Y Ordoño vive a los pies del morro, ¿no? Junto con este, o muy cercano a este hacendado yuteño, ¿no? Y entonces decide que, porque no queda nada de la ciudad es completamente arrasada por el maremoto. Primero se Y bueno, cayó. pensando, Patti, también, bueno, las construcciones, como decías tú, adobe, ¿no? Adobe con caña. Claro, o sea, ni siquiera adobe, porque efectivamente pero las bases en Arica, la mayor parte de las casas importantes, las bases de piedra y hacia arriba es quincha, ¿no? Que es una mezcla Mm, entre maderos y barro. Pero la mayoría de las personas en Arica en ese momento vivían en casas de caña, ¿sí? mm, Entonces, era una ciudad, como dice la descripción, es una ciudad de gente muy, muy arraigada a la agricultura, a la pesca. Viven al lado del mar, al lado del valle, ¿no? Entonces, y es un valle que está seco, por cierto, ¿no? claro. Entonces, ocurre que Ordoño ve que hay mucha gente que quedó sin casa, que están lamentando las muertes, las desapariciones, ¿no? Y entonces él acoge a la mitad de la población ariqueña en su casa y los lleva allí, ¿no? Por eso te Ah, decía, debería haber mm, un monumento a este claro. corregidor, ¿no? Ordoño de Aguirre, y él, en realidad, junto con el hacendado, el hacendado también se lleva parte de la población que quedó como sobrevivientes, ¿no? Primero del terremoto y luego del maremoto, ¿no? Ujú, Y entonces, a partir de ese momento, Ordoño se dio cuenta que el mejor lugar para otro terremoto con maremoto era a los pies del morro. Y mm, entonces, después del terremoto, se funda nuevamente la ciudad de Arica a los pies del morro. Y entonces se dibuja, ¿cierto? Como con el patrón de Damero, ¿no? Que era el patrón propio de los españoles. En el centro la plaza, inmediatamente al lado de la iglesia, al otro lado las casas de las autoridades, ¿cierto? Del corregidor, del defensor de indios, etcétera, ¿no? Me están preguntando qué era el corregidor, vendría siendo ahora el alcalde, No, es como el gobernador. como el gobernador. Claro, porque él está en realidad a cargo de todo el territorio de lo que se conoce como Arica, hasta Ya. Tarapacá, ¿no? Entonces, además es un español que está descrito como un hombre educado, ¿no? Como un hombre que siempre pensó en convertir a Arica en un lugar importante, ¿no? Dado el trajín de la plata y de la soya. Él se daba cuenta que los arrieros, ¿no? Que en ese momento se llamaban trajineros, porque eran los que hacían el trajín de plata o de azogue entre Arica y Potosí, era gente que era un personaje que pensaba, bueno, este es un lugar donde va a haber mucha fortuna, mucha gente, ¿no? Claro. Y entonces, claro, lo que pasa también es que la mayor cantidad de alfalfa está en Utah, no en Azapa, ¿no? Mm, Entonces, la ruta es a favor de los arrieros yuteños, ¿no?
Entonces, finalmente la ciudad se va a refundar o se va a instalar en este otro lugar a los pies del morro, pese a que la descripción dice que era un espacio muy, muy hediondo, maloliente, ¿no? Y le echaban la culpa al hecho de que los pájaros tenían, ¿cierto?, sus deposiciones en el morro. Y era un morro blanco, porque las deposiciones estaban frescas. Imagínate la cantidad de pájaros que había, pero era básicamente porque había mucho pescado, ¿no? Los pájaros están donde están los pescados porque comen, ese es su alimento. Claro. Y entonces todas las descripciones hasta el siglo XVIII es que el morro es un cerro blanco, ¿no? Mm. Y entonces, mucho tiempo después, con los terremotos, con el hecho de sacar del morro el guano fósil, el que ya estaba de color rojo, fue perdiéndose el color blanco, ¿no? Y dejó de ser el morro que se conocía durante la colonia por los españoles, ¿no? La nueva instalación de Arica en este otro lugar obligó a que el molo de atraque estuviera donde hoy está el morro, el molo, donde hoy está el puerto, ¿no? Y es interesante el hecho de que este García de Ordoño, ¿no? Va a estar a cargo de la gobernación por casi 20 años, ¿no? Es un hombre que trabaja intensamente por Arica. Él considera que este es un punto estratégico para el virreinato del Perú, básicamente porque este es el puerto que está más al sur, ¿sí? Y le pertenece a Perú. Mm. Entonces, él considera que este es un puerto que debe cuidarse y protegerse. A Ordoño le va a tocar pelear con los piratas, con los corsarios, con los bucaneros, ¿no? Que vienen a Arica constantemente, ¿no? Esa es otra historia que está absolutamente perdida, ¿no? La cantidad de piratas, sí, efectivamente, Cavendish, Drake, ¿no? Eh, El más famoso es Drake, ¿ah? Que incluso sí, hasta habíamos comentado en algún momento, Patti, que hay una tumba de él en el cementerio. sí, Bueno, sea claro, verdad o no, pero ahí está claro. la leyenda. Claro. Bueno, se dice que en todos los puertos de América del Sur hay una tumba para Francis Drake. Yo creo que, mira, lo querían muerto nomás. Ya. Era eso, en el imaginario colectivo lo querían muerto. Básicamente porque era un personaje que llegaba no a pedir, puedo llevarme la plata, sino que directamente bajaba a pelear, ¿no? Mm. Hay muchos ariqueños que mueren en estas batallas, ¿no? Hay una bajada de Cavendish, una llegada de Cavendish que hace que nuestro famoso encomendero, perdón, hacendado, ¿no? El Lucas Martínez Vega, no, perdón, eh, Gaspar de Oviedo, ¿no? Quien sale a defender el puerto de Arica, sale a defender Arica, ¿no? De Mm. los piratas y se va con su gente a los pies del morro, pero en lo que hoy es donde está ese nuevo edificio, ¿no? Mm. Porque los barcos atracaban en una playa que llamaban La Chacota, ¿no? Que después pasó a ser La Licera, ¿no? Y entonces los barcos, como eso era una ensenada, una pequeña ensenada, los barcos atracaban, ¿no? En ese sector con pequeños botes llegaban hasta la playa y entonces desde ahí caminaban, imagínate, caminaban armados para apoderarse de la plata de Arica, ¿no? Entonces por eso Gaspar de Oviedo sale con sus huestes, ¿no? Y hay una historia muy interesante porque va con los negros, con los que tiene, los esclavos que él tiene en su hacienda, ¿no? A defender a Arica. Mm. Y considera que este pirata puede seguir al norte y entonces él manda a su mujer, ¿no? Al puerto de Hilo a pelear con otros negros, ¿no? Con otras personas esclavizadas a defender el puerto de Hilo. En el fondo era defender la riqueza de la corona, porque todo esto era la riqueza que iba a la corona española. España, claro. Salía de Arica, hacía una pequeña parada en Lima, en Callao en particular, para en el fondo hacer el registro de cuánta plata iba, ¿no?
De ahí subía hasta Panamá, cruzaban a pie, porque en ese tiempo el istmo no estaba abierto, cruzaban a pie, ¿no? Con las mulas, la plata que iba hacia España, y desde allí se embarcaban para el Caribe, ir al Caribe, y la última estación era Cuba, la isla de Cuba. Y desde allí entonces zarpaba el barco con destino a España, ¿no? Entonces piensa tú que todo ese viaje era mucho tiempo, ¿no? A Claro. veces demoraba 2, 3 meses, ¿no? Y mucha de esa tripulación también iban españoles que habían crecido, que se habían desarrollado en Arica, ¿no? Entonces, bueno, esta historia de nuestro eh, eh, Aguirre de Ordoño, en el que finalmente es un personaje que define, ¿no? El lugar donde va a estar Arica, que es el lugar donde está hoy, ¿no? La Claro. ciudad, el casco antiguo, todo eso forma parte de su historia, ¿no? Bueno, ese es como el gran terremoto, ¿no? Que recuerda a los españoles, ¿no? Y luego de eso viene el otro, que es tan grande como ese, ¿no? Que es el El de... que te comentaba yo que el Sí, agua llegó hasta la... oye, Patti, pero mira, menos mal, ¿ah? Bueno, siempre han estado los escribas, los cronistas, menos mal, porque imagínate que de dónde sacamos estos documentos, o sea, tanta documentación, tanto registro, y para saber también, porque los geólogos de la actualidad, ellos estudian precisamente estos movimientos, entonces se guían también de alguna forma por todo lo que ocurrió en el pasado, ¿no? sí, mira, hay un dato interesante, porque cuando viene el terremoto con el maremoto, queda evidencia de eso, ¿no? Y entonces Mm, cuando se hicieron los trabajos para la plaza, remodelar la Plaza Colón, ¿no? Y esa calle, ¿no? Se hicieron heridos y ahí, fíjate, los geólogos vieron la cantidad de veces que la ciudad había sido, o el punto había sido arrasado por maremotos, porque quedan los testigos, ¿no? Porque claro. básicamente arrasan en periodos coloniales, indudablemente con loza española o europea, ¿no? Que está en maderas que no son de aquí, ¿no? Y que están mezcladas con la conchuela, ¿no? Y Claro. hacia abajo hay más evidencias de terremotos con maremotos, pero ya no hay evidencias coloniales, sino precolombinas o prehispánicas, cerámica muy temprana, ¿no? Y entonces todo eso está registrado hacia abajo, ¿no? Entonces, el suelo en Arica es un libro escrito, ¿no? Así como los españoles dejan sus libros porque ellos llegan con la escritura al territorio. Ujú. Antes de eso no hay escritura, solo evidencias arqueológicas que a través de sus objetos, de los objetos, nosotros nos permitimos de alguna manera reconstruir la historia, ¿no? Entonces, mira, dicho todo eso, el siguiente terremoto que todo el mundo recuerda, porque hay fotografías también de aquello, ¿no? Es el terremoto de 1868 con maremoto. Aquí la ciudad ya está instalada a los pies del Morro, es una ciudad pequeña, con más o menos 1.200 habitantes, ¿no? Y se la recuerda, fíjate, como una ciudad, bueno, arrasada, ¿cierto? Fíjate que hay una aduana que tiene 21 columnas y hay una pintura que se hizo de esa aduana que es preciosa. La aduana de Arica era un edificio muy, muy importante. Porque fíjate que en la medida que uno va recibiendo, revisando los artículos que están publicados en este texto de Manuel Fernández Canque, desde Arica sale cobre, estaño, quina o quinina, ¿no? Que es una sustancia que sale de una corteza que viene desde la selva boliviana, ¿no? Ujú. Y que se exporta por el puerto de Arica. Es un puerto que tiene un movimiento enorme, ¿no? Fíjate que sale algodón, que sale de los valles, vino, aguardiente. Esta producción agrícola, ¿no?
no solo va hacia el norte, sino que esencialmente va hacia el sur, hasta Copiapó, fíjate. El algodón sale desde Arica empaquetado y va a dar a Francia y a Inglaterra. Lo No te mismo que puedo la lana de creer. alpaca. Ajá, Patti, y la sí, distancia. sí, sí. Así de importante es la producción de algodón en Arica. Y nosotros Mm, tenemos un montón de árboles de algodón arbolitos de que, algodón. claro, que están ahí como botando todas sus, cuando podríamos estar recogiendo todas esas fibras, ¿no? Oye, Patti, pucha, ha sido tan interesante, nos pilló el tiempo. Hemos visto cronológicamente, ¿no? Estos movimientos sísmicos de nuestra ciudad, cómo ha sido sacudida y cómo también ha sobrevivido, ¿no, Patricia? Mira, Sí, importante dato también diste de este señor Ordoño, sí. que casi, bueno, no se le menciona, no se le recuerda tampoco porque hizo igual un gesto muy amable y muy solidario. Sí. Patricia Arévalo, la próxima semana estaremos con nuevamente conversaciones tan interesantes como estas y a lo mejor podemos seguir con este ciclo, ¿ah? Porque queda mucho material, ¿no? Sí, hay mucho, mucho, mucho. Sí, hay unas crónicas. Mira, este autor, Manuel Fernández Canqui, realmente nos hizo un regalo, ¿no? Mm, Nos muestra una Arica que desconocemos absolutamente. Mira, antes de irnos, para ujú. dejarte entusiasmada para la próxima semana, pasa una mujer norteamericana y le llama la atención que las primeras en subirse a los barcos para vender, ¿no? Sus productos son mujeres mestizas, dice, ¿no? Mm. Entonces pueden ser mulatas, ¿no? Hay una mezcla, ¿no? De hecho, ella dice que en Arica hay gente de todos los colores, desde el blanco absoluto hasta el negro absoluto. Y dice que estas mujeres son mujeres que tienen un talante alegre, que cantan, que bailan, que son mujeres que vienen además con anillos, muy bien vestidas, ¿no? Entonces, nos gusta pensar, y ella, bueno, hay alguien que recoge sus menciones, ¿no? Y dice, ojalá nosotros en Estados Unidos tuviésemos estas mujeres que se suben a los barcos tan, tan alegres, tan bien vestidas, ¿no? Y que son mestizas. Oye, un tema muy interesante y sabroso Sí. también, Patti, para la próxima semana, si Dios quiere. ¿Ah? Muchas gracias, Patricia Arévalo, profesora de Historia y Geografía, que cada jueves está en esta agenda. Chao, Patti. Chao, chao, Carmen, muchas gracias. Cerramos la agenda por hoy en la estación universitaria.